Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio La Tía en Casa. En el día de hoy tenemos un espacio especial para papá. Y qué lindo es decir, amo mi papá. Pero, ¿qué es un padre? Apoyo, cariño, dedicación, amor incondicional, comprensión. ¿Y saben qué? Padre son solo 5 letras, pero en un padre de verdad significan 5 cosas maravillosas. Y volvemos y nos preguntamos, ¿qué es un papá? Un papá es una combinación extraña de razón y sentimientos. Un papá zapatea duro cuando cumple con su deber, pero anda de puntillas en la noche cobijando cuerpecitos fríos. Papá es el único de la casa que persigue a esos inquilinos hasta atraparlo, así se muera de miedo por dentro. Un papá es como una manzana que parece dura por fuera, pero es puro y dulce en su interior. Un papá es como un director de orquesta, porque es el que dirige nuestra familia. Un papá es un constructor de nidos, es el maestro de la escuela de la vida. Un papá tiene mucho de mamá, aunque tenga un cuerpo de hombre. Los padres tienen un lugar especial en nuestras vidas y son siempre y serán muy importantes para todos nosotros. Y qué lindo es decirle, papi, te quiero así de grande. Te amo, papá. Chicos y chicas, recuerden que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros padres es la obediencia. Y que en casa hay una reina que es mamá, pero hay un rey que es papá. Y todos los días debemos de demostrarle cuán grande es nuestro amor por ellos. Bye bye y nos vemos en la próxima. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá porque él es bueno y yo
Yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá.